Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento turco, un universo lleno de pasión, talento y por supuesto, muchísimas historias de amor que nos mantienen al filo del asiento. Si eres nuevo por aquí o aún no te has unido a nuestra comunidad, te animo a que pauses un segundo, le des al botón de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis más profundos y emocionantes. Créanme, lo que tenemos hoy es una de esas revelaciones que nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y el verdadero significado del amor y la amistad. Hoy vamos a desentrañar una declaración que ha encendido las redes sociales y ha puesto a pensar a millones de fans alrededor del mundo. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin, uno de los galanes más queridos de la televisión turca, y su reciente afirmación sobre Hande Erçel, la impresionante actriz con la que compartió pantalla y por un tiempo, también la vida. La frase, que ha dado la vuelta al mundo, es tan contundente como conmovedora. Kerem Bürsin ha revelado que Hande Erçel es mi amor y mi mejor amiga. ¿Lo pueden creer? Una declaración que a primera vista podría parecer sencilla, pero que encierra un sinfín de interpretaciones, emociones y, para ser sinceros, muchísima historia. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada palabra de esta frase, el contexto en el que se dio, la trayectoria de esta pareja que nos robó el corazón y lo que esto podría significar para el futuro, o quizás el presente de su relación. Para entender la magnitud de esta afirmación, es crucial que hagamos un pequeño viaje al pasado, a los orígenes de la historia de Kerem y Hande. Antes de que se convirtieran en la pareja icónica que hoy conocemos, tanto Kerem como Hande ya eran figuras destacadas en la industria del entretenimiento turco. Kerem, con su carisma arrollador y su talento actoral, había protagonizado varias series exitosas que lo posicionaron como un actor versátil y con una presencia magnética en pantalla. Su paso por Estados Unidos y su dominio del inglés le otorgaban un aire cosmopolita que lo distinguía. Por su parte, Hande Erçel, una belleza innegable y una actriz con una capacidad innata para conectar con el público, había escalado rápidamente en su carrera, consolidándose como una de las actrices más solicitadas y admiradas de su generación. Cada uno en su propio camino, ya había forjado una base sólida de fans que seguían sus pasos con devoción. Pero fue en el verano de 2020 cuando sus destinos se entrelazaron de una manera que cambiaría sus vidas y las de millones de espectadores para siempre. Me refiero, por supuesto, a la serie Senkalkam, conocida en el ámbito internacional como Love is in the Air o Me robaste el corazón. Desde el primer momento en que Eda YLDZ y Serkan Bolat aparecieron en nuestras pantallas, la química entre Hande y Kerem fue innegable, palpable, casi eléctrica. No era solo una química actoral, era algo más profundo, algo que trascendía los guiones y las cámaras. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo sugería una conexión genuina que iba más allá de la ficción. Los fans, con esa intuición tan particular que tienen, empezaron a susurrar: aquí hay algo más. Las redes sociales se incendiaron con teorías, montajes, análisis detallados de cada escena y entrevista. La expectativa de un romance real crecía con cada episodio que se emitía. Durante meses, ambos actores mantuvieron un admirable silencio, o al menos, respuestas evasivas y muy profesionales sobre la naturaleza de su relación fuera de la pantalla. Insistían en que eran buenos amigos, colegas con una gran química, que se respetaban mucho. Pero la presión de los medios y, sobre todo, el deseo de los fans de ver su amor trascender la pantalla, era enorme. Las publicaciones que hacían juntos en Instagram, las bromas en el set, la forma en que se defendían y apoyaban mutuamente ante la prensa, todo ello alimentaba la esperanza de un romance que muchos ya consideraban inevitable. Eran el uno para el otro, al menos en la mente de sus millones de seguidores. El boom llegó en la primavera de 2021. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem decidieron poner fin al misterio de la manera más hermosa y pública posible, confirmando su romance con unas espectaculares fotografías desde las Maldivas. Las imágenes, compartidas en sus respectivas cuentas de Instagram, rompieron Internet. El mundo entero celebró el amor de Hanke, como cariñosamente los apodaron sus fans. Fue un momento de euforia colectiva. Finalmente el cuento de hadas se había hecho realidad. Su relación se convirtió en un fenómeno global, con millones de personas siguiendo cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones, cada palabra que pronunciaban el uno del otro. Se convirtieron en una de las parejas más influyentes y queridas del panorama internacional.
Su amor parecía invencible, un ejemplo de cómo una pareja de pantalla podía trasladar esa magia a la vida real. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, y especialmente en el ojo público, los cuentos de hadas a veces tienen capítulos inesperados. Después de poco más de un año de un romance intensamente vivido y documentado, comenzaron a surgir rumores de una posible ruptura. Al principio, los fans se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza. Pero los indicios se hicieron más fuertes, menos interacciones en redes sociales, menos apariciones públicas juntos, y finalmente la confirmación implícita a través de sus círculos cercanos y, por supuesto, la ausencia de una negación rotunda por parte de ellos. La noticia de su separación, aunque nunca fue anunciada oficialmente por ellos con un comunicado conjunto, fue un golpe devastador para sus seguidores. El mundo de Hanke se detuvo. La tristeza fue palpable en las redes sociales, donde millones de fans lamentaban el fin de lo que consideraban una de las historias de amor más bellas de los últimos tiempos. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han manejado su vida privada con una discreción encomiable. Han continuado con sus exitosas carreras, embarcándose en nuevos proyectos y manteniendo un perfil profesional impecable. Han evitado el drama, las declaraciones explosivas o las indirectas. De hecho, lo que hemos visto ha sido un nivel de madurez y respeto mutuo que pocos exparejas en el ojo público logran mantener. En varias ocasiones, se les ha preguntado sobre el otro, y sus respuestas siempre han sido un ejemplo de cordialidad, deseándose lo mejor y reconociendo el talento y la buena persona que es el otro. Esto ya era notable, una señal de una relación que, aunque había cambiado de forma, no había perdido su esencia de respeto. Y es aquí donde llegamos al presente, al momento en que Kerem Bürsin lanza esta bomba emocional: Hande Erçel es mi amor y mi mejor amiga. Analicemos cada parte de esta poderosa frase. Primero, es mi amor. Esta es, sin duda, la parte que más intriga y emociona. ¿Qué significa mi amor en este contexto? No es fue mi amor, sino es. El uso del presente es crucial. ¿Está Kerem diciendo que todavía siente amor romántico por Hande? O quizás, ¿se refiere a un tipo de amor que trasciende la definición convencional de una relación de pareja? El amor, al fin y al cabo, es un sentimiento multifacético. Puede ser romántico, platónico, filial, un amor profundo por un compañero de vida. En la cultura turca y de hecho en muchas culturas, la palabra amor puede usarse para expresar un cariño y afecto muy profundos, no necesariamente con la connotación exclusiva de una pareja romántica actual. Podría ser que Kerem se refiera a ese tipo de amor incondicional que sientes por alguien que ha sido fundamental en tu vida, que te ha marcado, que ha compartido contigo momentos inolvidables y que, de alguna manera, ocupa un lugar especial y permanente en tu corazón, más allá de si hay o no una relación sentimental activa. Es un reconocimiento de la huella imborrable que Hande ha dejado en su vida. Un amor que quizás ha evolucionado, pero que no ha desaparecido. Y luego la segunda parte, no menos importante, y mi mejor amiga. Esta adición es lo que realmente dota a la frase de una profundidad excepcional. Mejor amiga. Esto no es solo una amiga o una buena colega. Es la persona en la que confías, con la que compartes tus secretos, tus miedos, tus alegrías. Es alguien que te conoce a un nivel íntimo, que te apoya incondicionalmente y que siempre estará ahí para ti. Que Kerem la describa como su mejor amiga, después de haber sido pareja, habla volúmenes sobre la solidez de su vínculo. Sugiere que la base de su relación siempre fue una amistad profunda, una conexión que fue capaz de sostener el romance y que incluso después de que el romance terminara, permaneció intacta, o incluso, se fortaleció. Esta es una señal de una madurez emocional tremenda por parte de ambos. Implica que han sido capaces de navegar las complejidades de una ruptura amorosa y emerger con una amistad que es, para Kerem, la más importante. Es un testamento a la confianza, el respeto y la comprensión que han construido a lo largo de los años. La combinación de mi amor y mi mejor amiga es lo que hace que esta declaración sea tan única y poderosa. No es una categorización simple. Es la afirmación de que Hande Erçel ocupa un espacio único y privilegiado en su vida, un espacio que fusiona los sentimientos más profundos de afecto con la complicidad y el apoyo inquebrantable de una amistad verdadera. Es como decir, ella es esa persona que amo incondicionalmente, no importa la forma que tome ese amor en este momento, y es la persona a la que recurro, en quien confío más que en nadie. Es un reconocimiento de una relación que ha trascendido las etiquetas convencionales y ha encontrado su propia definición.
¿Cómo han reaccionado los fans a esta declaración? Como era de esperar, con una mezcla de emoción, esperanza y, por supuesto, muchísima especulación. Para muchos, esta frase es la prueba definitiva de que Hanke sigue vivo en el corazón de Kerem y que siempre habrá una llama encendida. Renueva la esperanza de una posible reconciliación en el futuro, o al menos, de que la conexión entre ellos es tan fuerte que desafía cualquier distancia o cambio de estado. Otros ven en esto una lección sobre la madurez en las relaciones, la capacidad de transformar un amor romántico en una amistad profunda y duradera, sin rencor ni resentimiento. Admiran la forma en que Kerem verbaliza un sentimiento tan complejo, mostrando una vulnerabilidad y una honestidad que es rara de ver en el ámbito público. Esta declaración también nos invita a reflexionar sobre el concepto de las almas gemelas. A menudo asociamos el término alma gemela exclusivamente con el romance. Pero, ¿y si un alma gemela es alguien con quien compartes una conexión tan profunda que va más allá de lo romántico? Alguien que está destinado a estar en tu vida, de una forma u otra, para enseñarte, para crecer contigo, para ser tu pilar. La frase de Kerem sugiere precisamente eso. Ande es alguien que está intrínsecamente ligada a su ser, una parte esencial de su vida, ya sea como su amor o como su mejor amiga. Posiblemente es ambas cosas a la vez. El impacto de esta declaración en su imagen pública es también digno de mención. En un mundo donde las rupturas de celebridades a menudo son sinónimo de escándalos y batallas mediáticas, Kerem y Ande han demostrado una y otra vez que es posible mantener el respeto, la dignidad y el cariño. Esta frase de Kerem no solo eleva la percepción de su relación con Ande, sino que también lo consolida a él como una persona íntegra, madura y profundamente humana. Demuestra una inteligencia emocional que muchos admiran y aspiran a tener. Mirando hacia el futuro, esta declaración deja la puerta abierta a muchas posibilidades, pero quizás lo más importante es que redefine lo que significa final. Para ellos, el final de un capítulo romántico no significó el final de una conexión profunda. Al contrario, parece haber evolucionado hacia algo incluso más raro y preciado, un amor y una amistad que coexisten, se nutren mutuamente y perduran en el tiempo. No sabemos si esto allana el camino para una reconciliación romántica, o si simplemente es una hermosa manera de describir una amistad excepcional. Pero lo que sí sabemos es que el lazo que une a Kerem y Ande es inquebrantable y sigue siendo una fuente de fascinación e inspiración para millones de personas. Esta no es la primera vez que Kerem habla de ella con tanto cariño post-ruptura. Siempre ha tenido palabras de admiración por su trabajo, por su persona, por su ética. Ha defendido su privacidad y ha deseado lo mejor para ella. Esto solo reafirma que su conexión es un pilar fundamental en la vida de Kerem. Es una conexión que, de alguna manera, sigue siendo privada y personal, a pesar de la curiosidad pública. Su declaración nos da una pequeña ventana a la profundidad de esa conexión, sin revelar todos los detalles, manteniendo un halo de misterio que la hace aún más intrigante. Y al final del día, esto es lo que hace que sus vidas y sus interacciones sean tan atractivas. No solo son dos actores talentosos, sino también dos seres humanos que han vivido una historia de amor, han enfrentado la presión pública y han demostrado que el respeto, la admiración y el cariño pueden prevalecer, incluso cuando las cosas toman rumbos diferentes. La frase "es mi amor y mi mejor amiga" no es solo una declaración, es una filosofía sobre el amor, la amistad y la resiliencia de los lazos humanos. Nos enseña que el amor no tiene por qué encajar en una única caja, y que la amistad más profunda a menudo se encuentra en los cimientos de las relaciones más intensas. Así que, mis queridos amigos, lo que Kerem Bürsin nos ha revelado con esta frase es mucho más que una simple actualización de estado. Es un testimonio de una conexión extraordinaria, un vínculo que ha evolucionado pero que sigue siendo inmensamente significativo para él. Hande Erçel ocupa un lugar único en su corazón, como su amor y como su mejor amiga, una combinación poderosa y conmovedora que sin duda seguirá siendo objeto de debate y admiración. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas, multifacéticas y a menudo desafían las etiquetas y las expectativas. Nos anima a creer en la profundidad de los sentimientos y en la capacidad de transformar los lazos en algo perdurable y hermoso, incluso después de que el romance tome una dirección diferente. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel encapsula la idea de un amor que trasciende lo romántico y se fusiona con la intimidad y el apoyo de una amistad inquebrantable. Es un testimonio de madurez, respeto y un vínculo verdaderamente especial que ha dejado una marca indeleble en la vida de ambos.
Nos muestra que el amor verdadero puede adoptar muchas formas y que las conexiones más profundas no siempre se ajustan a las definiciones tradicionales. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este análisis tan especial. Ha sido un placer desgranar juntos esta frase tan impactante. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que esta declaración deja la puerta abierta a una reconciliación? ¿O es simplemente una hermosa forma de describir una amistad profunda? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo, me encanta leer cada uno de sus puntos de vista. Si les ha gustado este vídeo y el análisis que hemos hecho, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos para que ellos también se unan a la conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros contenidos. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso.